Descubrí que mi esposa me traicionaba con su ex y otras personas, destruí su reputación como influencer y me aseguré de que firmara los papeles de divorcio sin derecho a nada. Hola a todos. Tengo 29 años y hace apenas 2 meses mi vida cambió por completo. No de esas maneras en que uno dice cambié para mejor, cambió para la mierda, y todavía estoy tratando de acomodar todo lo que pasó. La razón por la que estoy escribiendo esto es porque ya no aguanto más tenerlo solo en mi cabeza. Me estoy volviendo loco repasando todo una y otra vez. No sé si va a ayudar, pero necesito sacarlo. Hace un año me casé con quien pensé que era el amor de mi vida. Estábamos juntos desde hacía 3 años antes de casarnos. Todo el mundo decía que éramos una pareja perfecta. Ella era muy carismática, tenía una sonrisa de esas que parecen de película. Siempre sabía qué decir para que todos se sintieran bien. Y encima tenía éxito. Trabajaba como creadora de contenido en Instagram, TikTok, esas mierdas. Ganaba más dinero que yo, y a mí nunca me importó. Yo trabajo en sistemas, desde casa, en una empresa de tecnología acá en Texas. Siempre me sentí orgulloso de ella. Se rompía el alma para crecer su marca, sus números, sus contratos de publicidad. Yo era el que sacaba las fotos, editaba los vídeos, corregía los textos. Siempre estuve ahí, aunque nadie lo viera. El día que todo se rompió fue un miércoles a la tarde. Lo recuerdo porque ese día, después de trabajar, me fui a comprar algo para cocinarle. Quería hacerle una sorpresa porque habíamos tenido una pequeña discusión el día anterior. Algo estúpido, no me acuerdo ni por qué. Capaz porque no le respondí un mensaje rápido. Cosas normales. Entonces decidí que esa noche quería hacer las paces de verdad. Compré sus chocolates favoritos, preparé la cena, armé todo. Cuando llegó, estaba actuando raro. Se notaba. No sé si era porque estaba apurada o nerviosa, pero no era la misma. Dijo que tenía mucho trabajo y que después comíamos juntos. Me sonó raro, pero la dejé. Me fui a mi escritorio a trabajar un rato más, pero no podía concentrarme. Y no sé, tuve un presentimiento. Nunca había sido el tipo de revisar el teléfono de mi pareja, nunca. No me gustaba. Pero ese día, algo me quemaba en el estómago. Así que cuando fue al baño y dejó el teléfono sobre la mesa, lo agarré. Sé que estuvo mal. No estoy orgulloso, pero bueno, fue lo que hice. No había mensajes sospechosos en WhatsApp. Ni en Instagram. Todo limpio. Demasiado limpio. Ahí me sonó la alarma en la cabeza. Ella nunca era de borrar chats. Busqué otras aplicaciones. Nada. Hasta que vi una app rara, de esas de mensajería privada que ella jamás había mencionado. Ahí estaba todo. Mensajes con alguien guardado como agencia PR. Al principio pensé que era un cliente, porque a veces trabajaba con agencias de publicidad. Pero no. Eran mensajes coquetos, demasiado íntimos, fotos, audios. Una conversación de semanas. Me quedé helado. Literalmente, sentí que me bajaba la presión. Ella, mientras tanto, seguía en el baño. Cerré el teléfono, lo dejé donde estaba, me senté en el sillón como un estúpido. Cuando volvió, me preguntó si estaba bien. No sé cómo, pero le dije que sí. Que estaba cansado del trabajo. Que necesitaba acostarme temprano. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchándola respirar al lado mío, como si no hubiese pasado nada. Y yo pensando en todo. En las veces que le ayudé a filmar vídeos, en las horas que pasé editando sus campañas, en las comidas que cociné mientras ella trabajaba, en los fines de semana que cancelé planes para acompañarla a eventos de redes sociales. Todo eso, al pedo. Al día siguiente no la confronté. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería gritarle, tirarle el teléfono en la cara, pedirle explicaciones. Pero otra parte, no quería que supiera que yo ya sabía. Necesitaba tiempo para planearlo bien. No quería solo pelearme y ya. Quería que sintiera lo mismo que yo estaba sintiendo. Que todo lo que construyó se le viniera abajo igual que mi vida se había venido abajo en ese momento. Y ahí empezó todo. Ese fue el primer paso hacia lo que vendría después. Pasaron unos días después de esa noche. Actué normal, como si nada. Me estaba comiendo vivo por dentro, pero tenía que mantener la calma. Ella seguía con su rutina de siempre. Subía historias en Instagram mostrando que éramos la pareja perfecta. Fotos nuestras abrazados, vídeos cocinando juntos, sonrisas falsas. Yo aparecía en todo como el esposo perfecto, el apoyo incondicional. Cada vez que veía las publicaciones me daban ganas de romper el teléfono contra la pared. Mientras tanto, empecé a recopilar pruebas. No era suficiente con ver los mensajes. Sabía que si explotaba sin evidencia sólida, podía darle margen para negarlo todo, decir que yo estaba paranoico, que malinterpreté las cosas. Entonces me tomé el trabajo de instalar un programa espía en su laptop. Tenía acceso a todo. Cada correo, cada documento, cada login. No me siento orgulloso de esto tampoco, pero en ese momento ya había cruzado todos los límites. Y sinceramente, ya me daba igual. Lo que encontré no solo confirmó la infidelidad, la empeoró.
Ella no solo estaba teniendo un romance con ese tipo, que, por cierto, descubrí que era un supuesto manager de otra influencer famosa, sino que además le estaba pidiendo contactos para crecer más rápido en las redes. Básicamente, se estaba acostando con él para impulsar su carrera. En varios mensajes hablaban de colaborar en proyectos, de conseguirle contratos con marcas grandes. No era amor, ni siquiera era pasión. Era puro interés. Y ahí se me terminó de romper algo adentro. No era solo que me hubiera engañado. Era que me había usado. A mí, que había estado siempre atrás de la cámara, bancándola, creyendo en ella cuando nadie más lo hacía. Se había cagado en todo, sin el menor remordimiento. Mientras yo la ayudaba a editar reels a las 3 de la mañana, ella le mandaba nudes a otro tipo para cerrar un contrato mejor. ¡Qué idiota fui! Decidí que no me iba a quedar sentado viendo cómo seguía construyendo esa mentira sobre mis hombros. Empecé a bajar todo el material que podía, capturas de pantalla de los mensajes, grabaciones de pantalla de los correos, las fotos, los audios, todo. Hice varias copias y las guardé en distintos dispositivos. Si ella intentaba negar algo, yo iba a estar preparado. Mientras tanto, seguía actuando normal. Cenábamos juntos, salíamos de compras. Incluso visitamos a su familia en Oklahoma ese fin de semana. Ella no sospechaba nada. Pensaba que tenía todo bajo control. Me abrazaba, me decía que me amaba, posteaba fotos diciendo que era el mejor esposo del mundo. Yo sonreía para las cámaras. Me abrazaba para las selfies y yo pensaba en todas las formas en que iba a destruirla. Al principio pensé en simplemente pedirle el divorcio, dejarla, cortar todo de raíz. Pero no era suficiente. No después de todo lo que vi. No después de darme cuenta que para ella yo no era más que un trampolín. Decidí que le iba a sacar todo. Su imagen, su carrera, sus contratos. Todo lo que había construido sobre mentiras iba a caerse en pedazos. Igual que mi confianza. Así que planeé mi primer movimiento. Sabía que en 2 semanas tenía una campaña grande con una marca de ropa deportiva muy famosa. Una colaboración que ella venía esperando desde hacía meses. Iba a ser su salto definitivo. Iban a pagarle bien, y además le iban a abrir la puerta a contratos en Los Ángeles, Miami, Nueva York. Todo lo que ella soñaba. Yo también lo había soñado para ella, antes. Ahora me parecía todo tan patético que me daban ganas de reír. El plan era simple, iba a sabotear esa colaboración. De manera silenciosa, sin que pudiera señalarme. No iba a arruinarle solo un trabajo. Iba a arruinarle la imagen que tenía frente a todas las marcas que la seguían. Empecé a preparar el terreno. Creé cuentas falsas de correo. Usé VPNs para no ser rastreado. Guardé toda la evidencia que tenía lista para filtrar. Y esperé el momento perfecto para actuar. Mientras tanto, cada noche dormía a su lado pensando en cómo se iba a ver su cara cuando todo explotara. Cuando el castillo de naipes que construyó usando mi tiempo, mi amor, mi energía, se viniera abajo. Y lo mejor de todo era que ella no tenía ni la más puta idea. La semana previa a la campaña fue una de las más difíciles de mi vida. Tenía que verla emocionada, organizando sus outfits, planificando posts, coordinando llamadas con la marca, mientras yo sonreía como un idiota y fingía que todo estaba bien. Cada vez que decía esto puede cambiar mi vida, me daban ganas de gritarle en la cara todo lo que sabía, pero me aguanté. Me repetía que el golpe iba a ser mucho más fuerte si aguantaba un poco más. Ella empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Reuniones, grabaciones, sesiones de fotos, todo trabajo. Yo ya ni siquiera me molestaba en preguntar con quién estaba. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Lo había visto todo. Era como si me estuviera torturando a propósito. Un par de veces casi me delató. Una noche, cuando volvió de una reunión y se metió en la cama sin siquiera bañarse, sentí un asco que no puedo explicar. Me levanté diciendo que tenía calor y me fui a dormir al sillón. No pude pegar un ojo. Me sentí un estúpido acostado ahí, mientras ella dormía plácidamente en la cama donde yo la había imaginado 1000 veces como la madre de mis hijos. Finalmente llegó el gran día. El evento era en Dallas. Un shooting privado en un gimnasio que la marca había alquilado para sus influencers. Ella estaba eufórica. Se despertó temprano, pasó horas maquillándose, arreglando su ropa deportiva nueva, cargando la cámara y el trípode que, por supuesto, yo le había comprado meses atrás. Antes de salir, me dio un beso en la frente y me dijo, deséame suerte, mi amor. Yo le sonreí y le dije, te va a ir increíble. Se fue feliz, sin saber que todo estaba a punto de desmoronarse. Ni bien cerró la puerta, empecé a moverme. Ya tenía todo listo. Ese mismo día, a la misma hora del shooting, envié un correo anónimo a la marca. No uno cualquiera. Era un paquete completo, capturas de pantalla de sus conversaciones sexuales con su agente, evidencia de que había negociado favores a cambio de contratos, fotos explícitas que ella misma había mandado, y grabaciones de audios donde hablaba mal de otras marcas con las que trabajaba. No usé ni una sola palabra mía, solo presenté los hechos, dejé que su propia voz y sus propios mensajes la condenaran.
Mandé el correo a los directivos de marketing, a recursos humanos y a la agencia de PR que manejaba su contrato. También envié copias a otras 2 marcas con las que sabía que estaba en conversaciones. Fue rápido, limpio y mortal. Después de enviar todo, me senté en el sillón y esperé. No pasó ni una hora hasta que me empezó a llegar el caos. Primero me escribió su mejor amiga, una de esas influencers que siempre estaban colgadas de su éxito. Un mensaje confuso, preguntándome si sabía qué estaba pasando, que había un rumor horrible circulando en los grupos privados de la industria. No le respondí. Después, mi esposa empezó a llamarme. Al principio eran mensajes dulces, ¿estás bien? Te amo. Luego vinieron los audios llorando. Decía que necesitaba hablar urgente, que había un malentendido, que alguien la estaba difamando. Yo, sentado en el sillón, escuchaba todo con el volumen al máximo, como quien ve una película. A la tarde volvió a casa. Entró como un huracán, tiró su bolso al piso y vino directo hacia mí. Me abrazó desesperada, llorando. Me dijo que alguien había filtrado información falsa sobre ella, que estaban cancelando su campaña, que necesitaba que la apoyara, que era víctima de una conspiración. Me miraba a los ojos, con esas mismas caras que ponía en Instagram, suplicando amor, comprensión. Y yo, con la cara más seria del mundo, le pregunté, ¿qué filtraron exactamente? Ella se quedó congelada. No sabía qué decir. No sabía hasta dónde yo sabía. Se quedó titubeando, inventando excusas, diciendo que era gente envidiosa, que quería sabotear su carrera. La dejé hablar. La dejé llorar. La dejé mentir. Cuando terminó su actuación, me levanté del sillón, saqué un sobre de mi mochila y se lo tiré en las piernas. Dentro estaba la copia de los papeles de divorcio. Ella se quedó en silencio, mirando el sobre como si no entendiera qué era. Yo solo le dije, ya no hay nada que arreglar. Llama a tu abogado. Me miró como si le hubieran disparado. Y en ese momento, supe que había empezado mi verdadera venganza. Después de tirarle el sobre en las piernas, me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. No quería ni verla. No quería escuchar sus llantos, sus súplicas, sus explicaciones de mierda. Estaba harto. Me acosté en la cama, boca arriba, con los ojos abiertos, sintiendo cómo me latía la cabeza. A través de la puerta escuchaba su voz quebrándose, llamándome una y otra vez, como si eso pudiera borrar todo lo que había hecho. No bajé. No contesté. No hice nada. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Ella, no sé. No me importaba. Cerré la puerta, puse el pestillo y me tapé la cabeza con la almohada para no oírla. Solo quería que amaneciera y largarme de ahí. A la mañana siguiente, la casa parecía un cementerio. Ni siquiera me miró cuando bajé a prepararme un café. Yo tampoco. No había nada que decir. En silencio, le dejé otra copia de los papeles de divorcio sobre la mesa de la cocina, junto con una nota, fírmalos antes del viernes, o nos vemos en la corte. Me fui a trabajar como siempre, como si fuera un día cualquiera. Pero no era un día cualquiera. Mientras manejaba, sentía esa mezcla rara de tristeza, bronca y alivio. Era como si me hubieran extirpado algo que me estaba pudriendo por dentro. Todavía dolía, pero era necesario. En la oficina, traté de actuar normal. Respondí mails, asistí a reuniones por Zoom. Nadie sospechaba que mi vida personal estaba hecha pedazos. Me acordé de una frase que escuché una vez, nunca sabes qué infierno está viviendo alguien más. Ese era yo, sonriendo en cámara, mientras adentro quería romper todo. Cuando volví a casa esa noche, ella no estaba. Mejor. Me senté en el sillón, abrí una cerveza y prendí la televisión. Quería desconectar la cabeza un rato, aunque fuera imposible. Al rato, me llegó un mensaje de su madre. Una Biblia de texto, diciendo que todo matrimonio tiene problemas, que ella estaba arrepentida, que seguro podíamos resolverlo hablando. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. ¿Resolver qué? ¿Cómo se resuelve el hecho de que tu pareja te usó como escalón mientras se acostaba con otro por conveniencia? No contesté. No le debía nada a nadie. Al día siguiente, supe que la bomba había explotado del todo. La marca deportiva no solo canceló su contrato, sino que emitió un comunicado oficial diciendo que no respaldaban comportamientos no éticos de parte de sus colaboradores. Básicamente la habían echado públicamente. Su nombre estaba quemado. Además, otras marcas que la seguían comenzaron a deslindarse de ella. Dejó de aparecer en campañas, dejó de ser invitada a eventos. Su cuenta de Instagram, que antes subía 10 stories por día, ahora estaba muda. Solo posteaba frases motivacionales baratas, intentando hacer control de daños. Sabía que esto era solo el principio. El mundo de las redes es cruel. Un escándalo te arruina en un segundo, y no te da tiempo a explicar. Y ella, que había basado todo su éxito en la imagen de pareja feliz, de esposa perfecta, había cavado su propia tumba. Un par de noches después, volvió a casa con una cara que no había visto nunca antes. Estaba destruida. Ojeras profundas, la piel pálida, las manos temblorosas. Se sentó frente a mí, en el living, y por primera vez no lloró.
Solo me miró y me dijo, ¿por qué me hiciste esto? La miré en silencio. No sabía si reírme o pegarle un grito. ¿Por qué te hice esto? ¿Después de todo lo que vos me hiciste a mí? Solo le dije, no te lo hice yo. Te lo hiciste sola. Se quedó mirándome unos segundos, como esperando que me ablandara. Como si todavía creyera que podía manipularme como antes. Pero no. Ese tipo que ella conocía ya no existía. Lo mató el día que decidió usarme para construir su puto imperio de mentira. Esa noche, empezó a empacar sus cosas. Sin drama, sin gritos. Como si finalmente hubiera entendido que ya estaba todo terminado. Mientras la veía guardar su ropa en bolsas negras, sentí algo que no esperaba sentir. Paz. No felicidad. No venganza. Paz. Y eso me dio más fuerzas para lo que venía después. Porque sí, todavía no había terminado. Cuando vi que empezó a empacar, supe que no era el final. Era solo la primera parte. Ella no era de las que aceptaban perder así nomás. Todavía le quedaba veneno adentro. Y estaba buscando la forma de escupirlo. Durante esa semana, mientras seguía armando sus cosas, se dedicó a hacerme la vida imposible en pequeños detalles. Cambiaba las contraseñas de las cuentas compartidas. Dejaba facturas sin pagar. Desaparecía cosas mías de la casa. Me acusaba en mensajes de haberla arruinado, de haber destruido todo lo que habíamos construido. Como si ella no tuviera nada que ver. Como si yo fuera el malo de la película. Me aguanté. No respondí a ninguna de sus provocaciones. Sabía que quería que explotara para poder pintarme como un abusador, como un psicópata. Estaba buscando desesperadamente una excusa para ser la víctima. No se la di. Cada vez que me mandaba un mensaje venenoso, lo archivaba. Cada vez que decía algo que sonaba a amenaza, lo guardaba. Estaba preparando todo para protegerme legalmente. Una noche, 2 días antes de que se mudara definitivamente, encontré que había entrado a mi laptop mientras yo dormía. Quiso borrar todas las copias de las pruebas que tenía guardadas. Por suerte había sido más inteligente que ella, tenía todo respaldado en la nube, en discos externos, en cuentas cifradas. No pudo hacer nada. Pero eso me dejó claro que ya no había ningún límite para ella. Esa misma noche decidí que no podía seguir en esa casa. No podía compartir ni un metro cuadrado más con alguien tan miserable. Llamé a un amigo que vivía a 20 minutos y le pedí dormir en su casa unos días. Al otro día me mudé con una mochila, mis papeles, mi laptop y poco más. Lo esencial. Ella se quedó en la casa, terminando de vaciarla. No sé qué hizo después, ni me importó. Yo estaba enfocado en lo mío. En paralelo, había iniciado el proceso de divorcio. Como teníamos un contrato prenupcial, por suerte, ella no podía reclamarme mucho. Cada uno se quedaba con lo suyo. Eso no le gustó nada. Intentó negociar, presionarme, llorar. Quería sacarme algo, cualquier cosa. Le dije que no. Que firmara o la vería en los tribunales. Un día, mientras estaba en casa de mi amigo, recibí un aviso. Alguien había empezado a correr rumores sobre mí en redes sociales. Cosas graves, que era controlador, que era violento, que había saboteado su carrera por celos. Usaba cuentas falsas, pero era obvio que era ella o alguien de su entorno. Sabía que esto podía pasar. Lo había anticipado. No me alteré. Guardé cada captura de los mensajes, cada publicación sospechosa, cada historia que sugería cosas sobre mí. Pero no era suficiente con defenderme. Yo no quería estar todo el tiempo apagando incendio. Quería terminar esto de una vez. Así que moví la última pieza. Mandé las pruebas que tenía a un par de periodistas de espectáculos locales. Nada de escándalos nacionales, no quería salir en la tele ni ser parte de un circo. Solo un par de notas en blogs y portales especializados en influencers y marketing digital. Lugares donde las marcas que contratan gente como ella suelen mirar. Fue rápido. En menos de una semana, su nombre apareció en una lista negra que circulaba entre agencias de publicidad. Una lista no oficial, pero poderosa. Básicamente, significaba que estaba quemada en el circuito. Me enteré porque un amigo que trabaja en marketing me lo contó. Me mostró capturas de grupos privados donde advertían sobre colaboradores problemáticos y ahí estaba su nombre, en mayúscula, al lado de palabras como poco profesional, conducta inmoral, riesgo de imagen. Su carrera, la que había construido usando a quien fuera necesario, estaba oficialmente muerta. No tuve que publicar vídeos, no tuve que salir a explicar nada. Ella sola se había hundido con sus propias acciones. Solo me encargué de que la gente adecuada se enterara. Y cuando vi que su cuenta de Instagram empezaba a perder miles de seguidores, cuando vi que su engagement caía en picada, que las marcas dejaban de etiquetarla, sentí una calma rara. No fue felicidad. No fue venganza dulce. Fue vacío. Como si al terminar de destruir su mentira, me hubiera quedado con las manos vacías también. Esa fue la primera vez que me pregunté si realmente valía la pena todo esto. Y la respuesta, en ese momento, fue sí. Todavía faltaban más cosas por pasar. Y no iban a ser fáciles. Después de que su cuenta se desplomara, de que las marcas le soltaran la mano, pensé que iba a desaparecer por un tiempo.
que iba a hacer lo que hacen todos los que caen en desgracia, guardar silencio, limpiar su imagen, intentar rehacerse desde abajo. Pero no. Ella eligió el camino más patético. Una tarde de sábado, mientras estaba en casa de mi amigo jugando al PlayStation, recibí una llamada de un número que no conocía. No atendí. Después llegaron mensajes. Eran capturas de pantalla. Resulta que había abierto una cuenta nueva, en otra red social, y estaba vendiendo la historia de que era una víctima de abuso, que había escapado de un matrimonio tóxico, y que estaban reconstruyéndose como una mujer fuerte e independiente. Todo muy bien escrito. Todo muy marketinero. Hasta ahí, podría haberlo ignorado. Era patético, pero no ilegal. El problema fue que empezó a nombrarme. No directamente, claro. Nunca decía mi nombre, pero dejaba detalles suficientes para que cualquiera que hubiera seguido nuestras cuentas antes supiera que hablaba de mí. Publicaba indirectas, citas de abusadores narcisistas, vídeos llorando frente a la cámara diciendo que algunas cicatrices no se ven. Cada publicación era un disparo disfrazado de empoderamiento. Y como el público ama una buena historia de víctima y villano, empezó a recuperar seguidores. No muchos, pero suficientes para volver a tener cierta visibilidad. Al principio no sabía qué hacer. Parte de mí quería demandarla por difamación. Otra parte quería ignorarla, dejar que se hundiera sola. Entonces me llegó el golpe que me hizo decidir. Una ex compañera de trabajo me escribió preguntando si era verdad lo que decían sobre mí. Me sentí humillado. Yo, que había hecho todo bien, que había aguantado todo en silencio, ahora tenía que explicar que no era un monstruo. Ese día decidí que no podía dejarlo pasar más. Contacté a un abogado especializado en daños a la imagen y difamación online. Le mostré todo, capturas, publicaciones, fechas. Le conté todo el contexto. El tipo fue claro, teníamos un caso sólido. Así que iniciamos acciones legales. No solo por difamación, sino también para exigir una compensación económica por los daños a mi reputación. Ella no lo vio venir. Cuando le llegó la notificación legal, explotó. Literalmente. Esa misma noche se apareció en casa de mi amigo. Golpeó la puerta, gritó mi nombre como una loca. Mi amigo, que ya sabía todo, no le abrió. Solo llamó a la policía. Cuando llegó la patrulla, todavía estaba ahí, insultándome desde la vereda. La arrestaron por alteración del orden público. Nada grave, pero suficiente para dejar constancia legal de su comportamiento. Después de eso, todo se desmoronó todavía más rápido para ella. Las pocas marcas que le habían vuelto a dar una oportunidad se bajaron enseguida. No querían asociarse con alguien que tenía una demanda de difamación y antecedentes de comportamiento violento. Su nuevo intento de carrera murió antes de empezar. Yo seguí adelante con la demanda. No por el dinero, sabía que no iba a haber ni un centavo de ella, sino por el principio. Para que quedara claro que no me iba a quedar callado mientras intentaba arrastrarme por el barro. Durante todo ese tiempo, no cruzamos una sola palabra más. Todo fue a través de abogados. Firmamos los papeles de divorcio finalmente. Se terminó todo oficialmente. Cuando salí del juzgado, con la sentencia en la mano, no sentí felicidad. Ni alivio. Ni tristeza. No sentí nada. Era como si mi cuerpo hubiera decidido apagar las emociones para siempre. Esa misma noche, ya solo en mi departamento nuevo, pequeño, modesto, pero mío, abrí una cerveza, me senté en el piso y pensé en todo lo que había pasado en el último año. Pensé en todas las veces que confié ciegamente. Pensé en todas las noches que me desvelé trabajando para pagar cosas que ella quería. Pensé en todas las promesas vacías. Y me dije, en voz baja, como quien se promete algo de verdad. Nunca más. No más salvadores. No más excusas. No más mentiras. Solo yo. Solo mi vida. Solo mi paz. Pero todavía faltaba una última vuelta de tuerca. Algo que no esperaba. Algo que iba a cambiarlo todo, otra vez. Unas semanas después de firmar el divorcio, pensé que todo había terminado. Pensé que finalmente podría enfocarme en reconstruir mi vida, en seguir adelante sin mirar atrás. Pero no. Todavía quedaba algo escondido. Algo que ella había dejado plantado como una bomba de tiempo antes de irse. Todo empezó con una carta. No un mail. No un mensaje de texto. Una carta de papel, metida bajo la puerta de mi departamento. No estaba firmada, pero reconocí su letra enseguida. Dudé en abrirla. Parte de mí quería tirarla directamente a la basura, pero otra parte, no podía evitarlo. La abrí. Era corta. 2 párrafos. Decía que había algo que yo debía saber. Que por respeto a lo que alguna vez tuvimos, no podía irse sin contármelo. Que, al parecer, durante el tiempo que estuvo viéndose con el tipo ese, el supuesto manager, no había sido su único affair. Que había más, varias veces, con otras personas. Que algunas cosas, incluso, habían pasado en mi propia casa cuando yo no estaba. Leí esas líneas sin sentir nada al principio, como si no estuviera leyendo sobre mi propia vida, sino sobre la vida de un desconocido. Después vino el golpe. En la carta mencionaba que había usado mi nombre, mi trabajo,
para conseguir beneficios, que había falsificado documentos, fingido ser mi asistente para obtener descuentos, favores, entradas a eventos, que había hecho pasar gastos personales como gastos de empresa, usando mis tarjetas sin que yo me diera cuenta. Básicamente, además de cagarme, me había puesto en riesgo legal. Tiré la carta sobre la mesa y me quedé mirando el techo. Estaba tan cansado que ni siquiera podía enojarme. Solo pensaba en qué otra cosa podía salir mal. Al día siguiente, hablé con un abogado. Revisamos mis cuentas, mis registros. Encontramos movimientos raros de meses atrás, pagos que no recordaba haber hecho, suscripciones a servicios que nunca usé. Cosas pequeñas, pero acumuladas sumaban bastante. Dinero que ella había gastado usando mis datos, mientras yo pensaba que estaba pagando nuestras cosas en común. Mi abogado fue claro, podíamos presentar una denuncia por fraude. Era grave. Podía terminar con antecedentes penales si se probaba que había actuado con intención. Y ahí me frené. Una parte de mí quería seguir, ir hasta el fondo, arruinarle la vida por completo, así como ella había intentado arruinar la mía. Pero otra parte, estaba cansado. Tan cansado que la idea de seguir atado a ella, aunque fuera en tribunales, me repugnaba. Decidí no hacerlo. No porque se lo mereciera. No porque quisiera ser el más maduro, sino porque, simplemente, no quería que su nombre, su existencia, siguiera teniendo poder sobre mí. Lo bloqueé en todas partes. Eliminé todas las carpetas donde tenía sus pruebas, sus fotos, sus mensajes. Cerré las cuentas bancarias que habíamos compartido. Cambié contraseñas, tarjetas, direcciones. Me desaparecí de su mundo. Ella todavía intentó buscarme. A través de amigos en común, de redes sociales, de correos anónimos. Siempre con la misma táctica, primero el victimismo, después la manipulación. Cartas diciendo que estaba arrepentida, que había cambiado, que quería una segunda oportunidad. Nunca respondí. Ni una vez. Y cada vez que ignoraba un mensaje, cada vez que borraba una carta sin abrirla, sentía que me iba curando, un poquito más. A veces me preguntan si la odio. No. El odio implica que todavía te importa alguien. Yo ya no siento nada. Solo indiferencia. Y eso, en mi caso, es la verdadera libertad. Pero no todo quedó en silencio. Meses después, supe que había empezado a trabajar en algo completamente distinto. Algo fuera de las redes sociales, donde nadie la conocía, donde nadie le recordaba su caída. Un trabajo normal, común, de oficina. Una vida como la que tanto había despreciado mientras estaba conmigo. Una vida que, según sus propias palabras de entonces, era de fracasados. Supongo que el universo tiene su propio sentido del humor. Y yo, desde lejos, solo miré todo eso sin decir una palabra. Ya no era mi problema. Nunca más. Hoy hace casi un año desde que todo terminó. Un año exacto desde que firmamos los papeles de divorcio, desde que cerré la puerta de mi casa por última vez y me llevé solo una mochila con ropa, mi computadora, y el poco orgullo que me quedaba. A veces me preguntan si la extraño. No. Extraño la idea que tenía de ella, no a ella. Extraño al personaje que construí en mi cabeza, no a la persona real que se encargó de destruir todo lo que habíamos armado juntos. No volví a saber de ella directamente. Solo escuché por terceros que sigue en su vida de oficina, haciendo lo que siempre despreciaba, despertarse temprano, cumplir horarios, rendirle cuentas a un jefe. El mismo tipo de vida que me criticaba mientras yo trabajaba para sostener nuestras cuentas, mientras ella subía selfies falsas diciendo que el esfuerzo siempre vale la pena. Sé que trató de volver a las redes varias veces, con cuentas nuevas, con marcas distintas, con nombres inventados. Nada pegó. Su imagen está demasiado manchada. Nadie quiere asociarse a alguien que ya tiene la marca de tóxica, de mentirosa, de problema asegurado. Eso no se limpia ni con miles de frases motivacionales ni con campañas de nueva yo. Por mi lado, sigo en el mismo departamento. No es lujoso, no tiene piscina, ni gimnasio privado, ni balcones para sacar fotos de vida perfecta. Pero es mío. No tengo que sonreír para la cámara de nadie. No tengo que fingir que soy feliz para que el algoritmo me premie. Vivo en paz. Empecé terapia hace unos meses. No porque estuviera roto, sino porque entendí que después de pasar por algo así, uno queda golpeado de formas que no se ven a simple vista. Había dejado de confiar en todo el mundo. Había dejado de creer en la palabra nosotros. La terapeuta me dijo algo la primera vez que fui, que se me quedó grabado. No se trata de confiar en otros, se trata de confiar en que vos vas a poder levantarte si vuelven a lastimarte. Desde entonces, vivo así. Sin paranoia, pero con los ojos abiertos. Sin rencor, pero sin olvidarme de quién soy. Nunca más voy a poner mi vida en manos de alguien que no sepa valorar lo que ofrezco. Nunca más voy a ser el segundo plano de la historia de alguien. Y si algún día aparece otra persona, no lo sé, no tengo apuro, será porque suma paz, no porque necesito llenar vacíos. Cierro esta historia acá. No porque haya olvidado todo lo que pasó, sino porque ya no me define. Ella es parte de un capítulo cerrado. Un capítulo que, sí,
Dolió como la mierda escribir, pero que ya quedó atrás.